Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por venir esta tarde de verano. Así que, tiene un doble mérito además con los calores que están haciendo. Espero que esto sea interesante y me imagino que debería ser relativamente entretenido, además de desafiante en varios planos lo que les vamos a contar. Déjenme que les cuente brevemente quién soy yo para que me conozcan un poquitito. Yo soy Gonzalo Jiménez Seminario. Tengo un hermano abogado que está medio famoso estos días, que les puede sonar. Felipe Jiménez, con el pelo hasta por acá, pelo medio blanco, abogado que estuvo involucrado en el caso Cabal hace poco. Hasta un meme le hicieron, así que a alguno le puede sonar como desde el rubro. Nuestra familia es una familia de abogados, pero de mi padre, que según mi hermano abogado, mi padre, que se convirtió en la oveja negra por ser ingeniero, de ahí salimos casi todos ingenieros, excepto este muchacho que salió abogado, pero un poco rebelde en su estilo. Pero un talentoso abogado, la verdad. Bueno, en lo académico, en lo profesional, soy doctor en Governance, en Gobierno Corporativo, en la Universidad de Liverpool, y ese es el tema que les voy a estar presentando. También fui becario de la Universidad de Harvard por la beca Rockefeller-Luxic, y economista de la Universidad de Chile, máster en finanzas, y tengo un MBA, un máster en negocios en París, en una de las principales grandes escuelas de allá, y en London Business School. Y soy, como en lo general, fundador de una empresa de consultoría en gobierno corporativo y empresas familiares que se llama Proteus, que trabajamos en todo el Cono Sur. Y me toca hacer muchos talleres, clases, sesiones, etcétera, workshops en distintas partes del mundo. Ahí está el nombre de mi empresa, Proteus, y estoy muy activo en los temas que vamos a estar conversando. Bueno, y esto que como les digo, que les voy a presentar, proviene justamente de la investigación de tesis doctoral, que terminé defendiéndola hace justo un año atrás, más o menos los primeros días de enero, y que afortunadamente fue muy bien reconocida, fue premiada como el mejor paper de la Academia de Management británica, ahora en septiembre o por ahí. Así que ustedes verán ahí si tenían razón los ingleses o se equivocaron y los logré engañar solamente. Así que vamos a ver la impresión que se hace. Así que eso. Como observaciones, esta es la presentación. Perdón, quizás debería decir que soy profesor también de la Universidad Católica, de la Escuela de Ingeniería Industrial. Ustedes deben conocer todos a Nicolás McLuff. Soy uno de los herederos del famoso curso de Nicolás McLuff, así que esto lo hago también en el contexto de la Universidad Católica y del Centro de Gobierno Corporativo. Bueno, eso como para resumir, tengo harta experiencia práctica en estos mundos que vamos a estar conversando. Este es el nombre de la tesis y he mantenido los textos en inglés, pero los voy a ir diciendo en castellano, así que no se hagan ningún problema. No lo voy a hacer en inglés, para no torturarlos a ustedes ni a mí mismo. Pero voy a ir como mencionando los principales conceptos y usándolos a partir de ahí. Y el título de la investigación, que está en proceso de convertirse en un libro y que quiero replicarlo en el resto de América Latina, ya tengo algunos coautores interesados en varios países y algunas editoriales, se llama Governing, o como gobernando, ¿no es cierto?, como minding o tomando consideración del gap institucional. Los que han estado en Londres probablemente recordarán la típica frase del metro de Londres, mind the gap. Cuando uno está bajando y subiendo al metro, ¿no es cierto?, hay una brecha, dice, para que la gente no se caiga, mind the gap. De ahí vino, fue como un chispazo, pero van a ver que tiene sentido, que se aplica, no es una cosa artificial. Y lo que les quiero tratar de mostrar es cómo se ha venido construyendo el concepto de gobierno corporativo en Chile. Ese es como el leitmotiv de la tesis, cómo se ha venido construyendo, cómo se ha venido desarrollando. De hecho, a propósito, voy a partir por algo que va contra la buena práctica en la profesión legal. He hecho clases en un par de máster en Business Law, así que conozco un poquito el rubro, además de haber trabajado con muchos colegas de ustedes en el tiempo. Es que no voy a partir definiendo qué es lo que entiendo por gobierno corporativo, sino que lo vamos a ir descubriendo. De hecho, gran parte del resultado de esta investigación es entender qué se entiende hoy día por gobierno corporativo, que a lo mejor es distinto de lo que dicen las letras o la tradición o la forma clásica de plantearse. Y van a ver ustedes que va teniendo cierto sentido. Entonces, para estos efectos, yo la verdad que siempre me muevo mucho, así que voy a tratar aquí de moverme en el poco espacio que me dan para que no se pierda la grabación.
esto partió, como toda investigación doctoral, que tiene que partir con ciertas preguntas de investigación. Uno tiene que tener una curiosidad, un interés, una inquietud, etc. En mi caso fue tratar de entender, y ahí está dicho en inglés en el fondo, tratar de entender cómo los cambios que veníamos viviendo en nuestro país, tomando del 73 hasta el 2016, que es el periodo de investigación de la tesis, venía cambiando la forma de hacer gobierno corporativo en Chile. Todos los cambios institucionales que son más o menos intuitivos, ¿no es cierto?, y fácil de identificar en ese periodo, cómo venían cambiando lo que entendemos por gobierno corporativo. Y en general, qué es lo que los principales actores en el mundo del gobierno corporativo, qué desafíos venían encontrando y qué tipo de estrategia estaban incorporando de manera de hacerse cargo de dichos desafíos. Y por lo tanto, qué podíamos aprender respecto de esto. Esas son las preguntas. ¿Qué ha venido ocurriendo? ¿Qué están haciendo los principales actores? ¿Y qué podemos aprender? En ese periodo, y van a ver cuál es la lógica del periodo, naturalmente, dentro de lo que les voy a estar presentando. Bueno, hay una serie de teorías que cubren esto, pero yo lo resumo así. Cuando uno piensa en el concepto de governance o gobierno corporativo, governance en realidad uno debe pronunciarlo, en realidad el concepto de governance lo ocupan en leyes, se ocupa en finanzas, se ocupa en la ciencia política, se ocupa en negocios, se ocupa en management, se ocupa en economía, se ocupa en informática, se ocupa en antropología, en sociología, y podríamos seguir probablemente encontrando. Lo interesante es que cada una de estas profesiones, disciplinas, ocupa la palabra governance como si fuera la dueña, como si fuera la única forma de entender esto. Y por lo tanto fue parte del aprendizaje tratar de entender qué es lo que se entendía como governance. Por lo tanto, esto implicó entender cuáles eran las teorías de gobierno corporativo que existen, qué prácticas hay de gobierno corporativo y cuáles son los dilemas que se presentan en la práctica. Y esto es como medio interactivo, porque en realidad tú te encuentras con que la práctica te trae ciertos dilemas que te lleva a cuestionar la práctica y eso te lleva a cuestionar las teorías. Y por lo tanto, con la idea de reformular la manera de atacar las prácticas, surgen nuevas teorías y nuevos dilemas y por lo tanto es un poquito de huevo y gallina, tres bandas que se va repitiendo y dentro de eso uno tiene que encontrar cuál es mi misión de gobernar y cómo hacerlo. Entonces, para estos efectos, el método... está medio escondida ahí, no se ve muy bien, pero la voy a comentar. Esta es una lámina secreta porque me obligaron de la universidad a no agregarla en el documento final. La verdad que los 12 informantes que tuve para estos efectos no tenían en general ningún problema, pero voy a describirlo someramente para que entiendan de dónde viene la fuente de la data, que es con la cual se construye lo que vamos a estar mostrando acá. Se ve bien raro eso, pero en fin. Bueno, el primero, ustedes pueden adivinar, no traten de sacar por las iniciales que están acá, no son las iniciales de nadie, son nombres de código. Eso es lo que mucha gente dice, no le calza una descripción breve que doy como para que se hagan una idea, no para que sepan quién es la persona, con esto acá que son simplemente códigos. El primero había sido presidente de un gremio empresarial muy importante, presidente de una AFP y muy activo en los temas de gobierno corporativo. De hecho, fue la primera persona que fue fácil identificar a través de la prensa, en el fondo porque sistemáticamente estaba teniendo posturas muy claras, muy marcadas respecto de temas de gobierno corporativo, y de hecho fue la primera persona que fui a ver, y en función de esto se ocupó un sistema que se llama como bola de nieve, en que tú hablas con la gente que está involucrada en temas de gobierno corporativo, te van refiriendo a otras personas, hablas con esas personas, te van refiriendo a otros más, y al final la cantidad de gente, los nombres, se van repitiendo y vienen a ser relativamente los mismos. ¿Ok? Eso quería aclarar. El segundo es uno de los financieros más relevantes en el mercado de capitales chileno, ha tenido una participación muy activa en muchos ámbitos, muy conocidos, etc. El tercero es el líder de uno de los principales grupos empresariales del país. La cuarta es la única mujer y es la líder filantrópica de otro de los principales grupos empresariales de nuestro país. El quinto es el único extranjero. Es un británico que sistemáticamente el Banco Central, el BID o el Banco Mundial en rigor, le ha venido pidiendo que se siente como director en compañías de seguro, en Colombia, en Perú, en Chile, de hecho están algunas empresas de seguro de las más importantes, y tiene una mirada transversal
más distante, pero también con cierta cercanía a Chile, porque lleva muchos años viviendo acá. El sexto vendría a ser a esta altura, es un antiguo superintendente de valores y seguros. El séptimo es un distinguido abogado que está sentado en 10 de las compañías más relevantes en ámbitos de infraestructura, concesiones y otras. El que sigue era presidente en ese momento de uno de los 2 gremios empresariales más importantes del país. El siguiente nuevamente es abogado también, en la profesión de hecho que más se repite, y es un abogado que estuvo en el inicio de las leyes de mercado de capitales en el país y que a menudo aparecía sistemáticamente como arbitrador entre distintos grupos empresariales. Un nombre muy común que en más de alguno de los contratos de ustedes lo deben haber mencionado como árbitro o arbitrador. El antepenúltimo es un emprendedor serial, es el único chileno probablemente que ha aparecido en la portada de The Economist por ser un emprendedor serial. Creó Startup Chile y ha venido creando una serie de ámbitos que tienen que ver con lo que le llama él democratizar la educación. Hasta un partido político formó hace poco, aunque tuvo medio complejo el último episodio de ese partido político. El penúltimo era presidente de Televisión Nacional de Chile hasta hace muy poco. Y el último es un socialista, presidente de una serie de empresas que se mueve entre el mundo empresarial y el mundo político con mucha soltura. Él también, estoy autorizado a ver su nombre, fue una de las 3 personas más buscadas de Chile en su momento. Okay. Bueno, ese fue el sistema. Con la idea que ustedes pueden ver, tratando de capturarlo, podría decir, bueno, quizás falta más un ángulo u otro. Es posible, pero uno tiene que ocupar las metodologías que de alguna forma te terminan validando. Con estas personas me fui reuniendo durante un periodo mi promesa inicial era 1 año, la verdad que fue un engaño eso. Terminamos reuniéndonos durante 2 años, reuniones del orden de entre 1 hora y 2 horas cada vez, sistemáticamente con cada uno. Uno dice, ¿cómo gente tan ocupada se reúne con alguien que quiere hacer una investigación, que es algo un poco más académico? Y la palabra mágica que creo que abrió las puertas para todas estas personas tremendamente ocupadas y muy generosas conmigo en su tiempo, fue que les dije, quiero hablar con ustedes de escándalos de gobierno corporativo en Chile. Ante esa oferta, pocos se pueden rehusar, ¿no es cierto?, a participar en el juego, y es así como participaron y mantuvieron un interés muy grande a lo largo de todo el proyecto, lo cual les estoy muy agradecido. No los nombro en ninguna parte de la tesis por las razones que les he explicado. La metodología parece una tortura, eso. Básicamente para que se hagan una idea de que, sobre todo lo que pueden ver ustedes al lado izquierdo de ustedes, en que tiene que ver con toda una forma de investigación que se llama investigación en acción, action research, en que uno va interactuando con personas que están en la práctica. En este caso nos reuníamos para hablar, tal como dicen en el extremo izquierdo allá, sobre los escándalos previos, qué es lo que había ocurrido, establecíamos un vínculo, y lo interesante de esto, y se ve en la columna de la extrema izquierda de ustedes, es que en el fondo partimos con los antecedentes de los escándalos, los viejos escándalos que ellos recordaban, los escándalos que habían en su momento, lo que ellos definían como escándalo, quiero agregar. Pero además, a muchas de estas personas les estallaron escándalos en su mesa directiva, en su espacio laboral, en su mundo de actividades o muy cercano. Entonces, esto tuvo un valor inesperado, la verdad que no estaba calculado, obviamente, que ocurriera aquello. Probablemente capaz que incluso no me hubiesen dado el tiempo o la dedicación. Entonces, de alguna forma me tocó hablar con ellos antes de los escándalos actuales, algunos viviendo escándalos y viendo las acciones posteriores que terminaban tomando. Entonces, tiene un enfoque muy práctico en función de esto, y por lo tanto, esto más todo el manejo de la data, que lo que está al lado derecho de ustedes, en realidad es el lado izquierdo de ustedes, el izquierdo de ustedes, me estaba confundiendo todo el rato, era el mío. Es la metodología simplemente de cómo esta data cualitativa te lo convierte en elementos que tú puedes modelar y puedes analizar. Les ahorro la tortura de pasar por eso, si alguien tiene interés le puedo comentar. Lo interesante es que de la combinación de estos 2 enfoques surge una humilde, diría yo, teoría emergente, que plantea una perspectiva respecto a la forma como ha venido evolucionando el mundo del gobierno corporativo en Chile. Y eso es lo que van a ustedes poder evaluar por sí mismos cuando se los muestren en unos segundos. Bueno, esto que viene acá, todas estas láminas que vienen acá, simplemente son para que me crean que trabajé mucho. 7 años y medio duró el doctorado, la tesis duró 3 años y algo.
incluyendo algunas idas y vueltas, como pueden ver ahí, solamente había confusión a esa altura. Y lo interesante es cuando ya llega el momento de empezar a darle sentido a toda esta data cualitativa. Data cualitativa eran palabras, eran expresiones, eran conceptos que se iban repitiendo y que uno va tratando de capturarlos. En el documento que les entregaron ahí, salido publicado, lo pueden probablemente descubrir a través de internet, sale un resumen menos claro a mi gusto que lo que les voy a mostrar acá, pero que complementa y enriquece lo que les estoy comentando, que pueden leerlo. Además hay otro que después si me escriben un correo se los puedo reenviar porque lo imprimieron pero no se veía muy bien impreso, sin embargo en pantalla se ve muy clarito. ¿Ok? Sí me lo envían. Bueno, básicamente la manera de modelar todo eso que aparecía consistió en tratar de calzarle lo que se conoce como familia sociológica, enfoques que vienen de cómo poder reunir ideas dispersas y darles una conexión, encontrar cuáles son los elementos comunes. Finalmente me terminé quedando con esta que le llaman la 6C. ¿En qué consiste en esta 6C? Consiste en la primera C, entender cuál es el contexto del que estamos hablando. ¿Cuál es el contexto? Bueno, eso lo explico clarito que quiero decir en un minuto. Después, ¿cuál es la condición como elementos sostenidos, mantenidos, que se mantienen en el tiempo, que son relevantes y que afectan el contexto? En tercer lugar, la tercera C son las causas. ¿Qué causas hay que generan cambios en el contexto y eventualmente en las condiciones? Covarianza es un término más matemático, pero en este caso no tiene sentido matemático, sino que qué cosas van ocurriendo en paralelo, ¿ok? Con la situación importante. ¿Qué contingencias hay? Eso se lo adelanto, esa cuarta C, 1, 2, 3, 4, la quinta C, perdón, esa quinta C terminaron siendo los propios escándalos, contingencias de gobierno corporativo. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es la gracia, el chiste, el desafío o lo más difícil de esto? Es descubrir qué diablo será A. ¿No es cierto? Lo que está ahí en el centro, que de alguna forma articula todos los elementos anteriores. Para no hacer de esto una charla misteriosa, me voy directo aquí a los findings, a los resultados, lo que aparece. Primero, parto por algo que es evidente, el contexto. En este periodo, naturalmente, nosotros vamos encontrando distintas lógicas institucionales en que va viviendo nuestro país. Ahora, quiero gastarme así un segundo en definir la palabra instituciones. Instituciones lo vamos a entender en este trabajo y en esta que les estoy presentando como tres conceptos. Instituciones son, por un lado, reglas del juego. Reglas del juego que tienen que ver con lo regulativo, lo que legalmente o estatutariamente u otro tipo de elementos duros, llamémosle así en el fondo, tú deberás hacer, estás obligado a hacer o a dejar de hacer. Ahí está lo regulativo. Lo segundo tiene un carácter normativo, independiente de lo que diga la ley o los estatutos, lo que consideramos que está bien o que no está bien, que a veces es más socialmente aceptado. ¿Okay? ¿Esto está correcto o esto no está correcto? ¿Okay? Y en tercer lugar, tiene que ver justamente con lo que uno le llama el elemento cognitivo. ¿Cuáles son los modelos mentales? Si yo hago esto, ocurre aquello. Eso es un modelo mental. Si yo me alejo, no va a escucharse mi voz por el micrófono, no va a quedar grabado. Eso es así de simple, un modelo mental hiper básico. Entonces, cuando hablamos de instituciones, y eso se lo voy a estar recordando cada cierto rato, para que les quede bien claro, porque a veces cuesta retenerlo un poco y no lo tengo por escrito. Cuando hablamos de instituciones estamos diciendo qué es lo regulativo, qué es lo que establece la regulación más o menos dura, legal, más o menos legal. En segundo lugar, qué es lo que consideramos correcto o incorrecto. Y en tercer lugar, cómo entendemos que funciona el mundo, los modelos mentales. Regulativo, normativo y cognitivo. Serían esos tres elementos que estamos hablando. Ok. Ese es el contexto. Y obviamente, si uno piensa del 73 en adelante, claramente hemos estado viviendo, ¿no es cierto?, con elementos regulativos que han cambiado muchísimo. Elementos normativos también han cambiado. Pero también cambió fundamentalmente nuestros propios modelos mentales o aspectos cognitivos. Y vamos a entrar en más detalle eso en la siguiente lámina. Eso en primer lugar. Segundo, eso recoge el contexto, lo que ven arriba ustedes. En segundo lugar, aparece la condición. ¿Cuál es la condición de Chile?
Existe un libro muy conocido en Estados Unidos, que de hecho es como documento oficial del Departamento de Estado norteamericano, que habla del poder, cómo se distribuye el poder y las élites alrededor del mundo. Es muy importante desde el punto de vista de ellos saber con quién se van a entender, quiero decir. El segundo capítulo del libro del autor que se llama Roscoff se refiere a Chile. Y el título de ese segundo capítulo es muy decidor. El título de ese segundo capítulo es Chile is not a country, it's a country club. Chile no es un país, sino que es un club de amigos. Eso no estamos hablando con una línea que pudiera ser interna, político-partidista, etcétera, o de ningún tipo, sino que es una mirada de un extranjero respecto de nuestra realidad. Y de hecho ha aparecido citado por otros lados, creo que no se ha dado la fuente oficialmente, pero es Roscoff. Y de hecho, si uno lo mira más antiguamente, bueno, la fronda aristocrática no era muy distinto de eso. Pero también ocurre en otros países. En España se habla de la casta, son los españoles. Giscard d'Estaing, presidente de Francia, hablaba de 100 franceses. Las 8 manzanas del centro, etcétera, todas reflejan ese tipo de concepto y de alguna forma es una condición que existe y se mantiene en el tiempo. Y van a ver que es relevante para este relato, si queremos llamarle así, académico que les voy a mostrar. En tercer lugar, me voy a las causas. Respecto de las causas, uno tiene que entender estas instituciones regulativas, normativas, cognitivas. De alguna forma el poder que tienen sobre nosotros es cuando nosotros no las cuestionamos. Cuando de alguna forma las damos por sentadas. El pez no sabe que está en el agua hasta que salta y sale o lo pescan, ¿no es cierto? Eso ocurre con las instituciones cuando son realmente poderosas. Sin embargo, aparecen personajes que son capaces de desafiar esa institucionalidad. Que pueden ser una visión preclara, otras perspectivas, otras experiencias u otros elementos, que por lo tanto son capaces de cuestionar esa realidad y desafiarla. Y en función de eso generan cambios, movimientos más sociales, políticos, económicos, cognitivos, en los 3 aspectos que les planteaba, regulativo, normativo, eso no está bien, por ejemplo, o cognitivos, y que te hacen cambiar el switch. Y por eso se les conoce como emprendedores institucionales. Gente que no es que esté emprendiendo negocio, puede que no emprendan ni un solo negocio, pero que están generando cambios en nuestra institucionalidad. Por eso que hay como una línea que ustedes pueden ver ahí como que retroalimenta, que genera cambios en ese sentido. De eso se los voy a explicar y mostrar muy claro en la lámina que sigue. Por otro lado, lo que covaría con todo el orden de cosas es la regulación. Probablemente van a hacer ustedes alguna pregunta al respecto, que va a ser interesante de discutir al final, en que la regulación, los aspectos más bien regulativos, incluso legislativos, en buena medida vienen acompañando el proceso. No son necesariamente determinantes, sino que son acompañantes. Por eso se habla de que varían con. Y lo que en concreto quiere decir, y que como van a ver ustedes de manifiesto, tiene que ver sobre todo con una actualización de la regulación y con un enforcement, en que de alguna forma empieza a tener dientes la regulación. Te puede morder, o te puede sacar el pedazo, o te puede matar, incluso en algún momento, que antes no necesariamente ocurría. Y las contingencias justamente tienen que ver con estos incidentes, estos escándalos, que permiten, cosa interesante, hacer transparentes desviaciones corporativas. Acá debería aprovechar de aclarar que me estoy refiriendo al mundo privado. No estoy hablando de los problemas de gobierno corporativo a nivel del Estado, sin prejuicio de que hay temas de gobierno corporativo en que involucran al Estado, a los gobiernos y a los partidos políticos además. ¿Okay? Para ser bien claro. Estas son las contingencias en que de alguna forma lo que estaba oculto se hace transparente. Y aparece un señor cantando como canario, todo lo que se discutía en puertas cerradas y otros elementos, todos participan en esta historia contando lo suyo y al final algo que nunca te habrías enterado te terminas enterando. Y ahí está un poco de estas contingencias, de que lo que nunca se pensó para ser transparente, se hizo transparente. Y eso tiene un impacto bien relevante. Y por último, las consecuencias son más o menos evidentes, que es que de alguna forma aparecen estos desafíos a la forma de realizar el gobierno corporativo y ciertas estrategias.
Y bueno, a todo esto es lo que yo le he llamado el mind the gap, este minding the corporate governing gap, identificando dónde está el gap de gobierno corporativo y haciendo algo al respecto. Esta es como la foto estática. Lo entretenido viene ahora, en que viene la visión dinámica. Aquí, eso era como la foto, ahora les voy a mostrar el video. Vamos a colocar el tiempo ahí y vamos a partir aquí con el año 73. Es verdad que hay cosas que ocurren que son más del 74, incluso del 75, 76 algunas, pero desde el 73 parte este cambio. Por eso en el fondo estoy marcando como el hito el momento de partida. Aparece un primer grado de complejidad. Aparece una lógica económica que no se tenía. Y para hacerlo súper gráfico, esto tiene que ver con lo que les ocurre a los productores de cecinas de la época. En el libro de Arturo Fontena Aldunate, en el libro creo que se llama Los economistas y Pinochet, o Pinochet y los economistas, algo por el estilo, relata la historia. Que van los productores de cecinas a ver, querían ver al ministro de Hacienda, que no lo recibe, pero lo recibe Sergio de Castro, que era como el ayudante del asesor de ministro, etcétera. A esa altura era un almirante, el ministro de Hacienda, Gotuso, si mal no recuerdo. Y aparecen estos cecineros y venían con unos papeles así. En esos papeles lo que venía la lista de precios sugeridos para todas las cecinas que se vendían en el país. Señor ayudante, asistente del ministro, le traemos acá cuánto debería ser según la estructura de costo, pensando en el personal que ocupamos, las necesidades del país, esto es lo que debiera valer la salchicha, la longaniza, etcétera, todos los productos, las gordas, etcétera, la colección completa. Sergio Castro los escucha, según relata Arturo Fontena, muy educadamente, y al final les dice, muy bien, pero ¿sabe qué? Hoy en día estamos poniendo una economía libre. Entonces usted va y le pone el precio que quiera a su salchicha y ve si se venden o no. Eso es lo que los franceses le llamarían el pâté le bourgeois, es como choquear, darle el choque a los que escuchaban. Y efectivamente quedan en estado de shock. Da las gracias, se retiran, vuelven por la tarde. Según cuenta el libro, no me consta a mí, aparecen con una segunda lista de precios. ¿Cómo eran los precios en comparación con los de la mañana? Más bajo, obviamente, ¿no es cierto? Este ministro está blufeando, no puede ser tan irresponsable como es posible que vaya a dejar los precios, no sabe lo que puede ocurrir, debe ser muy joven, no tiene experiencia, no sabe dónde se está metiendo. Vuelven a repetir el mismo discurso, vuelven 2 semanas después con otra lista aún más bajo, según cuenta ya la leyenda a esta altura. Entonces aparece el primer gap que tuvieron que vivir nuestros empresarios, y esto fue, los cecineros aparecen retratados ahí, salen en la foto, como quien dice, en este relato de Arturo Fontena, que era el primer gap, que era cómo sobrevivir en mercados radicalmente abiertos y desprotegidos. Y cuando uso la palabra radicalmente, lo uso en 2 sentidos. Primero, porque esto ocurre muy rápido, uno. Y en segundo lugar, porque Chile se convierte muy rápidamente en uno de los países más abiertos del mundo. En la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de sus sectores y sus mercados, en el fondo. Obviamente, imagínense acá, recuerden los elementos que hemos estado usando. Los elementos regulativos. Algunos elementos regulativos habrán habido algunos cambios, sin duda. Normativos, algunos probablemente, pero lo más importante es que era cognitivo. Yo le pongo precio a la salchicha y veo si se venden o no. Ese era lo más básico, es lo más crudo, la visión cognitiva de esta historia. Ok, por lo tanto, el gap era sobrevivir en ese espacio. Y por lo tanto, uno puede pensar que habían ciertos emprendedores institucionales orientados a la eficiencia. ¿Quiénes fueron esos, a juicio de ustedes? ¿Qué actores fueron? Tienen nombre y apellido. Los Chicago Boys, famosos. Partiendo por Sergio Castro, que era como el padre, ¿no es cierto?, el líder de los Chicago Boys de la época. Y efectivamente, ellos son jugadores nuevos en este concierto que van a empujar este cambio. Obviamente tenían un respaldo importante detrás, pero un respaldo que en varios de los libros de la época, ¿no es cierto?, uno puede encontrar que esos respaldos a veces fluctuaban más de lo que uno lo da por sentado a esta altura. Por lo tanto, estos personajes tienen un rol de emprendedores institucionales orientados a la eficiencia, podríamos decir. Si tú piensas en términos de precios, de costos, sobre todo que tenía que ver con el tema de la supervivencia. Ahora, como no había Chicago Boys para todas las empresas, para todos en Chile, ¿qué es lo que hicieron?
¿Quiénes buscaron para hacerse acompañar? Coco Legrand les puso el nombre. Los Cuescos Cabrera, exactamente, que eran chiquillos, ¿no es cierto?, a esa altura, que ni siquiera habían terminado la universidad y que por lo menos estaban escuchando estas teorías y podían saber algo cómo lo hacemos, ¿no es cierto? Entonces, ese fue como un poco el entorno. Ahora, lo que nos ocupa y convoca tiene que ver con identificar lo que es gobernar. Y de hecho surge este concepto de gobernar que ustedes ven ahí. Gobernar como dirigir las compañías para maximizar el valor económico para los accionistas. ¿Qué les parece esa definición subyacente, implícita o derivada de este proceso? ¿Está bien o no? ¿Cómo lo ven? Es casi la definición clásica, ¿no? Es la definición legal prácticamente, casi si uno lo hace, uno corre riesgo. Es razonable también. Todo eso suena súper bien y eso, ustedes son abogados, supongo, la mayoría o todos, yo soy economista y eso es lo que todos aprendimos en nuestras distintas escuelas. Igual hay una cosa que les llama la atención para que lo observen, que es interesante. ¿Cuál es el marco? A veces cuando tengo ahí puedo mover algo, digo yo, trato de dibujarle algo alrededor de la definición abajo. No sé si aquí puedo mover el dedo, parece que no. Ah, sí. Esto no tiene marco, ¿no es cierto? ¿Cuál es el marco valórico de esto? ¿Hay marco valórico, no? No. ¿Ético? No. Y de hecho lo que se dice, bueno, la ética es personal. También se solía decir que los valores eran personales. ¿Cómo se lo va a poder poner a una empresa? A una organización. Por lo tanto, tomemos nota simplemente de la observación que ahí hay un concepto de creación de valor, pero sin un marco determinado. Así de simple. ¿Okay? Yo que soy economista, nunca, jamás, estudié en la Universidad de Chile, tuve una clase de ética, por decir algo. Aunque se pudiera cuestionar que hubiese un marco respecto de lo que se planteaban las cosas. Mis colegas y amigos que han estudiado en la Universidad Católica contaban lo mismo, cursos teológicos tenían, pero no ética. Entonces no había un marco ni valórico. Tomo nota solamente de esto. Bueno, este orden de cosas nos genera una influencia que se mantiene en el tiempo y que dura hasta el día de hoy. Esto no se ha ido, este sigue siendo el Chile. Y de hecho nos permite como país ponernos al día, actualizarnos, sacarnos una serie de telarañas, en fin, volvernos más competitivos. Y ahí empiezan las empresas chilenas y después empiezan a internacionalizarse, a llevar sus modelos a otras compañías en los países latinoamericanos que van siguiendo procesos similares. Y de hecho uno podría decir que en ese sentido, en el marco que estamos hablando, es una historia de éxito, indudable. Pero cae un meteorito el año 89 y el año 90 viene un nuevo orden de cosas. Y a la complejidad económica, vamos a estar hablando de complejidad, esas líneas negras que van a ir apareciendo, o esa especie de curvas, olas negras en el fondo, representan la complejidad económica. Aparece una nueva complejidad, que es la complejidad política. Y acá la brecha, no menor que a la que tuvieron que experimentar los pobres cecineros en su momento, digamos, en su momento de shock, tenía que ver cómo prosperar o seguir prosperando o mantener la prosperidad en ámbitos políticamente expuestos. Esto principalmente golpeaba a compañías reguladas o que tenían una interacción estatal muy fuerte, de una forma u otra. ¿Y cómo resolvieron este segundo gap o brecha? Las empresas nacionales, sobre todo las más expuestas. Lobby, puede ser una respuesta, sí. El lobby está bien, porque puedo buscar a alguien que me haga puente, pero hay algo que es más efectivo que el lobby. Bueno, el financiamiento, bueno, eso viene después, eso es un gusto adquirido que se desarrolla en el tiempo después y que va a tener su propia expansión ahí terrible en el fondo y con diversos ribetes, ¿no? Pero, de hecho, hay teorías que lo plantean, que te dicen, tú tienes que tener puente con la autoridad cuando tu sector depende de la autoridad. Y por lo tanto, lo que se hace es que aparecen ciertos actores que apuntan, que son como emprendedores institucionales nuevamente, pero que apuntan ahora a la influencia.
Y es así como llega una serie de actores que venían del mundo político, principalmente vinculados a la concertación a esa altura, naturalmente, ¿no es cierto?, que venían del mundo político y que de alguna forma tenían la conexión, tenían amistad, cercanía, entendimiento, o eran básicamente correligionarios. De hecho, probablemente el hito más notable de esto se vivió alrededor del año 91 aproximadamente, 90-91, cuando en el directorio de Telefónica entra uno de las 3 personas más buscadas de Chile al directorio. ¿Le suena a quién puede ser ese nombre? Garretón. Óscar Guillermo Garretón, exactamente. Altamirano, que escapó, Miguel Enrique y Garretón. Eso están ahí. Tengo hasta la imagen del Mercurio, en que aparece buscar, por orden de la Junta de Gobierno, buscar y detener o algo por el estilo. Bueno, entonces uno puede ver el que termina siendo un shock para el establishment, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que alguien que era contraempresa estuviera en la empresa? Obviamente era una persona que naturalmente había tenido una seria experiencia, etcétera, y efectivamente termina teniendo un rol. De hecho, es tremendamente prestigiado hoy en día como presidente y director de compañía. En el fondo termina teniendo un rol. Entonces, existen estos actores que hacen de puente. Ahora, si uno piensa, estos actores ayudan a bajar los costos de transacción, de comunicación, de entendimiento, tienen una función económica relevante, importante, de manera que la empresa no quede, o la organización no quede desconectada, ¿no es cierto?, con autoridades que puede ser muy relevante, sobre todo en el marco de las leyes vigentes a esa fecha. Sin embargo, los verdaderos emprendedores institucionales fueron empresas extranjeras. ¿Cuáles serían esas empresas extranjeras? Bueno, Telefónica de España, Endesa, España y tantas otras, efectivamente. En España tenían 100 años o más, en que más allá de la etapa del destape, ¿no es cierto?, español, que era más reciente, pero igual ya tenía una cierta antigüedad, de estas puertas circulares, ese término que se ocupa a veces entre el mundo político y el mundo empresarial. Nosotros acá éramos bastante inocentes e ingenuos respecto de cómo funcionaba ese mundo. Ellos que sabían inmediatamente buscaron la forma de articularlo y de hecho se ocurrió. Por lo tanto, gobernar, y aquí empieza a aparecer nuestra segunda definición y que obviamente va a agregar complejidad a la primera, que sigue vigente, empieza a convertirse en coexistir, alinearse, y de repente puede ser también alinear, e incluso puede llegar a controlar los poderes fácticos. ¿Se fijan? O sea, gobernar ya empieza a tener otro carácter. Y de hecho, uno lo puede, ustedes probablemente lo han notado muchas veces, cuando se habla de empresarios en notas de prensa, así un poquito más light, tipo Capital o otras, en el fondo, que están un poco en ese esquema, tú te encuentras con que básicamente sí es empresario de derecha tradicional, pero mantiene buenos vínculos transversales. Esos son términos que aparecen desde esta época en adelante. No es habitual, porque aparece un mundo, no lo estoy juzgando, que quede claro, simplemente estoy mostrando hechos, digamos, de cómo se va configurando. Interesantemente a esta altura empieza a ocurrir algo bien interesante, y es que, bueno, los Chicago Boys, que primero eran jóvenes idealistas que estaban generando cambio, y a esta altura ya estaban más mayores. Estaban quizás más preocupados a esta altura, muchos de ellos, tanto del patrimonio como de las ideas, ¿no es cierto? Por lo tanto, el establishment inicial, que eran los antiguos industriales que estos cecineros representan en este relato, de alguna forma representan, se le van sumando algunos actores del mundo político y los propios Chicago Boys, convertidos en parte de los incumbentes, ya no los insurgentes. De hecho, hay una famosa interacción entre el decano de la Escuela de Negocios de Economía de Chicago con un chileno emprendedor serial muy conocido, y le dice, oye, qué notable lo que hicieron los Chicago, realmente en los Chicago Boys, mis egresados, en el fondo, en tu país. Sí, le dice, es notable lo que hicieron, fueron los insurgentes los que hicieron los cambios, pero a esta altura ya son parte de los incumbentes. Y bien natural que hay un poco de paso de una etapa a la otra. Por lo tanto, eso implica de que lo que vamos entendiendo como el country club va variando.
Y en buena hora, porque se va ampliando, se va diversificando, y por lo tanto nos empezamos a encontrar con que ya hay una mezcla distinta, interesante, curiosa, especial. Okay. Bueno, nuevamente este orden de colaboración, digamos, o de más bien, o transacción incluso, se va a mantener en el tiempo, hasta el día de hoy. Hay sectores muy políticamente expuestos y regulatoriamente expuestos que juegan este juego y de manera más clara, más transparente, más limpia también, y otros que menos, obviamente. Hasta que el 2011 aparece lo que algunos lo han venido llamando la cuestión social. ¿Qué pasa en el 2011? ¿Recuerdan el 2011? 2010. Los pingüinos fueron en el 2006, pero el 2011 eran los estudiantes ya en la universidad. Y lo que parece como la rebelión de los estudiantes es apoyada por los padres y por lo tanto ya no deja de ser la revolución de los estudiantes, cuando eran pingüinos, y se convierte en la revolución de la clase media. Muchas veces con acceso limitado a universidades no necesariamente las mejores y en condiciones económicas que es muy complicado. Entonces es una rebelión de la clase media. El año 2011 pasa otra cosa más interesante, que es el año de Hidroaicén. Salud. El año de Hidroaicén es mancillar la virginidad de la Patagonia chilena. Con esta costura que supuestamente se iba a hacer a todo lo largo del país, y ahí ya no es una cosa de clase media, baja o alta, sino que es una cosa transversal. Es cosa de recordar nomás el no represas o no sé qué, o no Hidroaicén, detrás de los autos. Los autos, todo tipo de vehículos, ¿no es cierto? Pequeños y grandes, baratos y caros, por graficarlo de alguna manera. De hecho, en el 2011, Camila Vallejo aparece en la portada de la revista Times como el rostro del año. Y eso que había sido el año del Arab Spring, nada menos. Entonces eso muestra el impacto de la revolución social. De hecho, esto es como la madre de todos los movimientos sociales que hemos estado viviendo y sufriendo también, digamos, en Chile en estos años. Entonces, aparece el tercer gap, que es cómo yo me legitimizo ante una sociedad más abierta, más transparente, más desconfiada y agrégale interconectada por la revolución tecnológica que acá se pega un salto muy notable. ¿Y quiénes serán los emprendedores institucionales? Siempre tenemos que buscar a los emprendedores institucionales. ¿Quiénes son los que están generando cambio en la manera, recuerden, institucional, que tratando de generar cambio en lo regulativo, pero más probablemente en lo normativo y en parte también en lo cognitivo? ¿A quiénes ven en eso? Pueden ser personas, organizaciones. Entonces, cuando les pregunto no es para pillarlos, claro, sino porque para que reflexionemos en conjunto si vemos esto reflejado o no. Ese es el propósito. ¿Quiénes se les ocurren así como que podríamos sospechar que están teniendo un rol de emprendedores institucionales? La llamada bancada estudiantil. Bueno, bueno, podría sí. Ahora, ellos vendrían con la regulativa. Lo interesante es que en el fondo acá ha habido una cierta reacción del mundo empresarial. Si uno piensa en el 3xI, si uno piensa en la SECH, primera vez que teníamos una pyme, que no era la pyme Gimme, la pyme mendicante. Teníamos una pyme, sí, pero paraban sus dos patas desafiante y que quería tener su opinión, su postura frente a las políticas públicas y una serie de otros aspectos, incluso la legislación. Entonces, la SECH, 3xI, las organizaciones solidarias, hay una serie de actores que de alguna forma empiezan a jugar esto. Pero también uno puede pensar que muchos de los movimientos sociales que han tomado muchas de las calles en distintos momentos por diversas causas, también han generado su elemento de emprendimiento institucional. Y ya cosas que la ley es así, pero lo hacemos así, o esto no te preocupes, nadie va a saber, todo eso se borró. Y por lo tanto, hoy en día está mucho más expuesto. De ahí que surge una necesidad de legitimarte. ¿Cómo te legitimas en este contexto tan complejo? A través de que ya no es la eficiencia ni la influencia. La influencia incluso es mal vista, es peligrosa, sino que es más bien la colaboración.
La colaboración aparece como un elemento gatillante de nuevas posibilidades. Entonces, el gobierno corporativo está como la tercera ola, ¿no es cierto? Empieza a hacer que te vean gobernar, es como que te vean con un vínculo social, el bonding, ese vínculo social en que te vean que no solamente estás invertido con tus plantas, con tu equipo, con tu gente, sino que estás invertido, tienes invertido recursos, tiempo, dedicación en tener tratos justos, en rendir cuentas con agentes de interés, stakeholders, ¿no es cierto?, cada vez más desafiante. Entonces, fíjense lo que es la complejidad, cómo a cada una de estas capas se le van sobreponiendo capas posteriores, que no anulan la previa. De hecho, si uno piensa, ¿en qué lógica están sentados la mayor parte de los gerentes generales de las empresas en Chile? 1, 2 o 3. Los gerentes piensan desde 1 todavía. Los directorios piensan más en 2. Y en 3, ¿quién piensa? En los directorios muy poco. Casi no hay, por ahora. Y obviamente habían surgiendo una serie de temáticas que aparecen, que tienen que ver con diversidad, con legitimidad, con inclusión. Hay una serie de elementos que empiezan a moverse en juego y que tienen que ver con esta lógica. Ahora, el problema es que cuando yo estaba en 1 ya sabía, me traigo al Chicago o al Cuesco Cabrera. En el 2 me traigo a alguien que podríamos tener un carácter de un operador político, por clasificarlo de alguna manera. Pero en el tercero, ¿a quién me traigo? Porque es acéfalo y tiene múltiples cabezas al mismo tiempo. Y yo a lo mejor estoy jugando este partido, pero me van a atacar por este otro lado, que no lo tengo cubierto. Entonces nos vamos encontrando con que la complejidad del gobierno corporativo tiene que integrar estos 3 elementos. ¿Okay? Déjenme agregar un elemento más. Acá abajo voy a ir poniendo las sombras de cada una de estas lógicas institucionales, de lógica económica, política y social. Cuando yo no tengo un marco valórico, ético, etcétera, hoy en día obviamente las empresas están preocupadas de poner un marco valórico, ¿no es cierto? Ustedes piensen en sus organizaciones, que todas tienen que tener, o si no, en algún minuto te quedan mirando tus propios colaboradores y te dicen, oye, no tenemos valores, ¿qué es lo que somos? Etcétera. No es tan fácil. Entonces, cuando uno piensa en los abusos, en los fraudes y en la propia colusión, naturalmente escurren de un marco en que el juego es maximizar el valor económico, pero no hay marco. El contenido es maximizar el valor económico, debía haber dicho, pero no hay marco. Y de ahí que las empresas se apresuran hoy en día, con justa razón y de forma muy adecuada, a generar estos marcos en los cuales moverse. Por otro lado, cuando tu lógica es de influencia, el cronismo, que uno podría traducirlo como el amiguismo, que coloco a mis amiguetes en distintas partes del fondo del sistema, o la propia corrupción, la corrupción del Estado por la empresa y viceversa también puede ocurrir. Aparece como un fruto natural, cuando la influencia es la moneda de cambio que prima. Lo tercero puede quizás sorprender más a algunos. ¿Qué es lo que surge, qué es lo que se deriva de esta lógica social? Se deriva que los agentes de interés, los stakeholders, se han dado cuenta de su poder. Y hoy en día uno se encuentra con sindicatos pesqueros que en vez de la canción Anda a la mar, levántate hombre flojo, ¿se acuerdan de la canción esa antigua? En vez de partir al mar, parten tierra adentro para ganarse el sustento. Porque no lo reciben de la venta de sus peces, lo reciben de la minera, que está un poquito más allá. Y por lo tanto va surgiendo, tal como ha habido sin duda, abusos de stakeholders por compañías insensibles, arrasadoras, etcétera, en muchos planos, empieza a ocurrir al revés, en que empieza a aparecer el apalancamiento de vuelta. Y compañías que son extorsionadas diariamente, según me consta de la investigación que he realizado, sistemáticamente, por distintos actores que están alrededor, los actores del mundo social. Entonces hoy en día está bien que no pueda seguir siendo rentable sin ser sostenible,
pero puede ocurrir en algún minuto que sea sostenible sin ser rentable y por lo tanto matar la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese balance, con ese orden de cosas. Esas son como las sombras que se derivan. Finalmente, entonces, ¿en qué consiste el Minding the Gap? Es un cambio de proceso a través de la evolución de distintos paradigmas institucionales, cognitivos, normativos y también regulativos, en que yo tengo que ser capaz de interpretar las lógicas institucionales dominantes. ¿Qué es lo que prima? ¿Cómo lo hago? ¿De quién aprendo? ¿Qué está ocurriendo? Y que ya hay mi complacencia más nacida de uno, porque de uno viene la prosperidad económica, sin duda, que hemos tenido como país. Pero obviamente cuidado, porque esa te puede cegar y por lo tanto dejar de interpretar. Y eso está hiperestudiado en todas partes del mundo. Cuando los grupos de élite se empiezan, los country clubs, a encerrar mucho en sí mismos, por lo tanto, mi referente somos los tres que nos entendemos y punto. Y dejo mirar lo que hay más allá. Sin embargo, esas decisiones que toman tienen impacto a nivel social, pero a veces están tan acolchados por el éxito pasado o por distintos tipos de murallas, fronteras o defensas que en la práctica no logro o no me logran impactar, pero termino afectando negativa o positivamente a la sociedad. ¿Okay? Entonces, interpretar es lo primero. Lo segundo es identificar quiénes son los emprendedores institucionales y aprender de ellos. Aprendamos las cosas buenas, no las malas, ¿no es cierto? Y tercero, buscar formas de reducir la complejidad. Activarme para poder reducir la complejidad. Entonces, esta presentación que agradezco mucho la oportunidad de poder hacérsela a ustedes, es fruto de una serie de presentaciones que ha hecho el Banco Central, la Comisión del Mercado Financiero, Comisión Nacional de Productividad, Espacio Público, Fundación Chile 21, la Universidad Católica, la Universidad Adolfo Ibáñez y muchas más y otras que siguen en el camino. Y ahí se han producido interacciones con las preguntas, sobre todo, y los comentarios que son muy valiosos. Y hay uno que quiero nombrar ahora, que creo que es bien relevante, sobre todo para explicar el último punto, eso de reducir las estrategias de complejidad. Cuando estaba en la Universidad Adolfo Ibáñez, los profesores de finanzas me acercaron y me preguntaron, bueno, dinos, Gonzalo, ¿cuáles son los que van a ganar plata de esto? ¿A quiénes tenemos que apostar? A mí no se me ha ocurrido una pregunta tan práctica y tan útil y valiosa. Y mi respuesta es que mi análisis, lo que genera como conclusión, es que probablemente las empresas que sean más activas en un buen manejo de este mundo social, más proactivas en entenderlo, actualizarse y actuar conforme, probablemente deberían empezar a tener mucho mejores resultados que el resto. Los profesores de finanzas siempre están buscando qué acciones comprar y cuáles vender, ¿no es cierto? Pero en el fondo uno lo puede plantear así. Y un ejemplo me gustaría darle, que lo que ha estado haciendo Cuprum, la AFP, con esas asambleas de afiliados que han creado, que es una cosa absolutamente, no sé si llamarle ilegal, delante de ustedes no me atrevería a llamarle, pero paralegal o semilegal o lo que fuera, son iniciativas tremendamente interesantes, porque de alguna forma se están trayendo a sus agentes de interés más relevantes de todo, se está generando un diálogo, y de hecho se ha venido produciendo un cierto empoderamiento y un cierto diálogo, muy interesante y valioso. Y por lo tanto uno dice, ese tipo de medidas van en la buena dirección. Los 3xI sin duda van en esa dirección también, pero hay mucho más allá. Entonces, esos son el tipo de estrategias que uno debería plantear. Entonces, como conclusión de esto, para no alargarme más, tengo una lámina, pero está con mucho texto, así que lo voy a decir verbalmente. Todos estos cambios institucionales, en el fondo, han traído desafíos y han aparecido distintas estrategias. Estas tres lógicas no han suprimido unas a otras, ni se han recombinado en algo integrado, sino que son lógicas paralelas con las cuales es como estar con tres guillotinas, con la espada de Damocles, la de Pericles y la de un tercero, ¿no es cierto?, simultáneamente, pero cada una corta con un ángulo distinto. Y por lo tanto, hechos realizados bajo una lógica son juzgados en lo ético y en lo estético. Para empezar, por lógicas paralelas. Por lo tanto, el rol de gobernar se ha vuelto mucho más amplio.
Y obviamente hay una serie de conclusiones prácticas que sería largo alargarme acá, pero que tiene que ver con que los directorios, los que están gobernando las compañías, en el espacio que sean, puede ser una pequeña empresa familiar o en grandes empresas listadas en bolsa, o obviamente también el propio Estado, debieran considerar, siempre tenemos distintas lógicas institucionales. Ustedes en su organización las tienen, y es bueno identificarlas. Estas son las que hemos identificado a nivel del país, en términos de cómo se conforma el gobierno corporativo, pero todas las tenemos en nuestros ámbitos profesionales. Me gustaría concluir ahí e invitarlos a hacer preguntas u otros si es que las tienen. Muchas gracias por escucharme. Gracias.